Buenos días, compañeros y compañeras de las unidades UPN. Nos da mucho gusto de nueva cuenta estar con ustedes. Después de estar en varias reuniones regionales y nacionales de las diferentes redes de la licenciatura en intervención educativa en la República. Pero hoy lo que nos convoca es la evaluación y el rediseño curricular de la licenciatura en intervención educativa. Hace aproximadamente 3 meses tuvimos una reunión. Esta reunión nos permitió empezar a esclarecer alguna metodología y alguna agenda para el desarrollo de la evaluación y el diseño curricular de la LIE. Después de casi 2 meses y medio de trabajo, hemos hecho una sistematización de los trabajos que ahí se presentaron. Nos estuvieron enviando una serie de instrumentos, una serie de observaciones de cómo desarrollar precisamente la evaluación y el rediseño curricular de la LIE, y hoy les presentamos un panorama general, no tan general, lo van a ver más adelante, y para eso le pedimos a la maestra Tere Gómez y al doctor Neftalí Secundino que estuvieran presentes en esta reunión de exposición de los componentes de la evaluación y rediseño de la licenciatura en intervención educativa. Quisiera empezar diciendo que estábamos recordando hace más o menos unos 13 años, más o menos por estas fechas, la doctora Ortega y la doctora Marcela Santillán convocaron una reunión nacional para definir un poco las tareas que teníamos que desarrollar en el país. Había una serie de demandas sobre la necesidad de plantear un reordenamiento de la oferta educativa. Y recuerden que en mayo de hace 3 años, más o menos, por estas fechas, ¿no? Tuvimos la primera reunión en donde decidimos básicamente elaborar aquellos diagnósticos estatales de necesidades educativas, ¿no? Que es lo que da pie finalmente al diseño de esta licenciatura en intervención educativa. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho en el pasado, necesitamos apuntar más bien algunas cuestiones hacia el futuro. Miren, el día de hoy les vamos a presentar básicamente lo que es y lo que está haciendo la evaluación y el rediseño curricular de la LIE. Vamos a irnos de manera muy ordenada. Para eso tenemos un índice y es el que vamos a ir siguiendo muy puntualmente. Vamos a revisar, en primer lugar, aquellos factores que justifican la evaluación y el rediseño de la LIE, el objetivo de esta evaluación y de este rediseño, las metas, los insumos para la evaluación, los objetivos de la evaluación, el proceso metodológico, las propuestas, cómo vamos a sistematizar estos resultados, cómo tendremos evidentemente primero unos resultados hay unos resultados preliminares de alguna unidad que les vamos a mostrar, y luego cuál sería precisamente la agenda de la aplicación, sobre todo subrayando cómo llegaríamos a esa reunión, cómo los aplicaríamos y cómo llegaríamos a una reunión nacional y cómo de ahí derivaríamos algunas propuestas para la aplicación. Esa sería básicamente la agenda que entre 1 hora y 1 hora y media estaríamos desarrollando Tere, Nef y un servidor. El primer punto
son los factores que justifican la evaluación, y por eso voy a ceder la palabra primero a Tere y luego a Nef para que desarrollen básicamente estos factores que justifican la evaluación de la propia licenciatura en intervención educativa. Tere. Buenos días, compañeros de las unidades, buenos días Alberto, buenos días Nef, ¿cómo estamos? Bien. Con todo puesto para que esto salga bien, ¿verdad? ¿Puestos? Bien, como ya le anunciaba el profesor Alberto, vamos a trabajar presentándoles un esquema general de lo que sería la etapa de diagnosis de cómo está la LIE en las unidades. Se justifica por varios factores. Empecemos por decir que todo proceso es perfectible y que si aquel diseño fue producto de un colegiado tan grande que finalmente asumimos nosotros como comisión, firmamos el documento como si nosotros lo hubiéramos hecho solos, pero no. Acuérdense que es producto de todos y se justifica primeramente por el tiempo transcurrido. ¿Qué ha pasado durante estos 10 años que ha estado en operación la licenciatura en la mayoría de las unidades? Porque hubo una que se nos adelantó, Ciudad Juárez. Otras empezaron después, sin embargo, al aplicar, al desarrollar cada parte, cada sección del modelo curricular, se han encontrado ciertos detalles que es importante tomarlos en cuenta para hacer de este plan de estudios, de este modelo académico, algo más actualizado, efectivo, que dé respuesta a las necesidades sociales, que es en lo que estamos comprometidos. Y bueno, aquí estamos pues proponiendo cómo acercarnos a este objeto de estudio, al gran objeto de estudio, que es la licenciatura. Bueno, Alberto, Tere, yo creo que antes de puntualizar esos factores, habrá que decir que tanto este tipo de elementos que luego se integraron a la propuesta del proyecto de evaluación, este tipo han surgido de una deliberación amplia que se dio en la primera reunión que tuvimos para arrancar el proyecto los días 12 y 13 de marzo. Y digamos que resulta de una especie de consenso de que justifica la evaluación curricular de la LIE. En esa ocasión asistieron 75 colegas que, bueno, determinaron que este conjunto de factores, si los podemos clasificar, podrían verse desde la perspectiva de las demandas del entorno, en términos amplios, y por otra parte de la propia exigencia del sistema educativo en el nivel de educación superior y de la propia LIE y el plan de estudios. Si recordamos todos, la LIE ha nacido, como dice algún poeta, con huesos activos y la vocación que ha tenido desde el principio es la permanente autoevaluación, ¿no? Entonces yo diría que de los factores, digamos, del entorno en general, lo que se pone aquí a discusión es que hay una serie de descubrimientos nuevos, de conocimientos nuevos, de avances disciplinarios en diversos campos, de las propias maneras de investigar que hay ahora en las disciplinas, y que eso es un elemento que debíamos mirar desde el propio plan de estudios, ¿no? Digamos, ese es uno de los elementos identificados. Pero hay otros que tienen que ver con la propia LIE, ¿no? Sí. Tú decías lo que tiene que ver con la edad que tiene la LIE, aún siendo muy joven, ¿no? Pero en efecto, yo creo que una parte importante es si todavía siguen vigentes esas demandas que dieron origen al programa educativo, entonces hay que revisarlas, ¿no? Hay un factor, la evaluación externa que aplicaron los CIES, lo que nos ha mostrado es que no solo las condiciones institucionales en las que empezó a operar en las unidades es un factor que ha, digamos, tenido influencia en cómo opera el programa, o también que nos permite ver la pertinencia que tiene ese programa de cara a la nueva realidad. Lo que nos ha dicho también esa evaluación es que sí se requiere que se empiece a evaluar el diseño, la forma en que opera y los resultados que tenemos ya de algunas generaciones, ¿no? Sí, mira, yo creo que aquí es muy interesante porque cuando estuvimos en el diseño teníamos un
panorama hipotético de lo que iba a ser el desempeño de los LIE. Actualmente ya tenemos generaciones, promociones, si lo quieres llamar así, que están impactando el ámbito social en diferentes espacios de ese ámbito. Por ejemplo, tenemos gente en casas de la cultura, en la administración municipal, en programas asociados a, lo que es la política de bienestar social del gobierno federal. Entonces hay como muchos escenarios y muchos actores que están dándole vida a la intervención. Entonces habría que retomar para hacer un poco más intensa, más metódica la preparación con esa perspectiva. Bien, aquí básicamente nosotros hemos resumido, ustedes lo pueden ver en pantalla, una serie, digamos, de factores que justifican efectivamente la evaluación. Yo subrayaría, digamos, de ellos dos, básicamente. Uno, que el concepto de intervención educativa, por ejemplo, se ha venido desarrollando muy rápidamente durante los últimos años. Yo diría que cuando empezamos era un concepto, digamos, poco conocido, poco trabajado técnica y metodológicamente. Conocíamos algunos orígenes teórico-metodológicos del propio concepto de intervención, conocíamos varias prácticas de diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, pero efectivamente, como dice Tere, el desarrollo de los 10 años nos dan para ir generando un propio concepto de intervención educativa, el cual se ha venido, yo diría, desarrollando de manera muy práctica, pero al mismo tiempo con esfuerzos teóricos y metodológicos muy importantes por todos los actores que han hecho posible el desarrollo de la licenciatura en intervención educativa. Entonces se trata también de recuperar básicamente estos avances sí. en relación a cuestiones ya muy prácticas de la intervención, pero también lo que se ha venido construyendo. Y eso se refleja básicamente en muchísimos de los trabajos, tanto de maestría como de doctorado, sobre el mismo concepto de intervención, que ahora tenemos que volcarlo en relación a este programa educativo. Y lo otro, sí quisiera subrayar un poco lo que señala NEF, en el sentido de que ya tuvimos una primera evaluación. Es una evaluación que hicimos a través de CIES. Desafortunadamente no participaron todas las unidades, pero aquellas que participaron, ahí tenemos evidentemente ya algunos resultados que nos hablan evidentemente de las condiciones de operación y muy poco de la parte, digamos, curricular. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que el propio desarrollo de esta evaluación pues nos va a arrojar resultados para poderlos recuperar y trabajar la evaluación de la propia LIE. Nefi, Tere, ¿cuál sería entonces el objetivo de esta evaluación para el rediseño de la LIE? Bueno, el objetivo es hacer de este modelo académico un programa, un plan de estudios todo junto, de tal forma que tenga impacto, que tenga congruencia interna, que sea apoyado por las mismas direcciones de las unidades, por los gobiernos estatales, y que tenga, por lo tanto, impacto social. Pero esa revisión, ese objetivo es llegar, no a desbaratarla, obviamente. Claro que todo proceso de evaluación requiere ver los puntos negros, pero también podremos sobre esos puntos ir construyendo o reconstruyendo las partes que sean necesarias, de tal forma que al terminar, como es característico los programas de la Universidad Pedagógica, después de una revisión, de una reforma, salen fortalecidos. La idea es esa, ¿no? Yo agregaría que la naturaleza de este proceso, plasmada en el objetivo general de evaluación, es que se trata también de un proceso participativo.
Se trata de que podamos, digamos, hacer una consulta lo más exhaustiva posible a los docentes que participan en el programa, a los estudiantes, a los egresados, a las autoridades, inclusive a los empleadores, como luego tendremos oportunidad de ver algunos de los resultados, ¿no? Se trata entonces de un proceso amplio y con la finalidad de que la información que recojamos de eso nos pueda permitir que las propuestas alternativas sean lo más pertinente posible. Yo creo que esta es una cosa que hay que enfatizar. Bien, yo recordaría, digamos, un poco para remarcar lo que dice tanto Tere como Nef, ahí yo estaba recordándome, no me puedo a veces dejar someter por el pasado, pero sí, me parece que es importante la memoria. Pero hay que decir que los diagnósticos de hace 13 años, ¿no? Sí. Básicamente lo que intentaban era recuperar el concepto de necesidades sociales traducidas a necesidades educativas y de ahí efectivamente formular un programa. Un poco para sostener esta idea que los programas educativos tienen que ser formulados no desde el escritorio, sino desde la propia práctica, desde las propias necesidades que van emergiendo. Y así como el diseño de la LIE fue participativo, lo que estamos esperando es que también el rediseño sea también con este carácter y sobre todo con esta idea efectivamente de que el propio programa pueda articularse de mejor manera hacia estas necesidades emergentes de la sociedad, ¿no? Ese sería básicamente un elemento que había que ir afirmando. Bien, del objetivo se desprendieron algunas metas, ¿no? Entonces, si pudiéramos ir planteando algunas de estas metas, Nef, Tere. Bueno, ya lo apuntaban ustedes dos un poquito antes de que me tocara el turno, pero finalmente la primera y la más importante es hacer que este proceso sea participativo, que recupere, que recoja las experiencias, que los docentes digan qué y cómo van haciendo en la práctica la formación de interventores educativos, que las investigaciones que se han realizado se pongan a la vista, se diga qué encontraron, qué están buscando todavía, si es que las están en curso las investigaciones, y finalmente, digamos, cómo va la gestión en relación con la articulación de políticas públicas de gobiernos de los estados, etcétera, ¿no? Yo creo que la primera meta es eso, tener el mayor número de participantes de las 46 unidades, decías, que tenemos LIE, que nos digan, así estamos haciéndolo, así lo queremos hacer, pero nos faltan elementos como estos, como estos, como estos. ¿Sí? Yo agregaría acá a lo que dice Tere que se trata en efecto de un proceso participativo, pero yo lo que diría que en términos estrictos de la evaluación curricular, los elementos que se propusieron para evaluar, que tienen que ver pues con el currículum, con el impacto, con los distintos elementos del plan de estudios, que forman, digamos, los elementos estrictos de evaluación curricular, la vocación que hay como muy abarcadora en la LIE también nos llevó a considerar justamente los procesos de gestión, porque recordaremos que desde el propio arranque de la LIE, no todas las unidades partieron de las mismas condiciones para la implementación del proyecto, y no todas inclusive iniciaron al mismo tiempo. Hay unidades de los 13 estados, después se agregaron muchos otros estados en una segunda etapa, 2 años posteriores al inicio, y las condiciones en las que se iniciaron fueron diversas. Entonces, analizar también el proceso de gestión resulta un asunto fundamental, porque de eso también va a derivar los resultados que tiene el proceso de la operación de la LIE. Esa es una. Lo otro que yo creo es que es importante recuperar la memoria, porque desde el propio inicio de la LIE, si recuerdan, empezó a haber una serie de eventos nacionales, foros regionales, que han derivado una serie de productos muy importantes y que quizás a estas alturas no los hemos aprovechado lo suficiente para ir replanteando en el proceso el propio trabajo que se hace con la LIE. Entonces, esta es una gran meta, el recuperar esa memoria
y cómo convertirla en un ejercicio de un replanteamiento de aquellos elementos que sea necesario replantear. Tere. Sí, bueno, cuando tengamos esta panorámica completa, cuando ya tengamos los insumos, obviamente tendrá que suceder que de ese total, igual que en el diseño, se tendrá que tomar una decisión de cuáles son las condiciones que necesitan la intervención dentro de la licenciatura de intervención. O sea, va a ser intervenida por nosotros mismos o por los cirujanos externos, pero tiene que buscarse que esos resultados se analicen en una reunión, vamos, de tipo ampliado, nacional si es posible, donde cada factor que se haya descubierto, que se tenga a la vista, se pondere y se analicen las posibilidades de acción en ese aspecto. Entonces sería como una etapa, vamos, ya de conjunto de los informes, de las consideraciones, de los juicios y analizar lo pertinente y lo posible. Bien. Nef. Sí, yo lo que creo es que justamente esta parte de qué es lo que hay que actualizar, tiene que salir justamente de los resultados del proceso de evaluación y de los consensos que tengan, a los que tengan que llegar las unidades. Digamos, hay aspectos que no tienen que tocarse, que tienen que ver pues con el modelo, que tienen que ver con el propio nombre de la licenciatura, sino más bien aquellos otros elementos que son los que dinamizaron durante la implementación todo el ejercicio curricular. Esos son los elementos que al final tenemos que determinar qué tipo de intervención, como dice Tere, habrán de requerir, ¿no? Okay. Habría también, digamos, yo subrayaría finalmente dos cosas en relación a las metas. Uno, hay que hacer esta reflexión sobre las áreas de oportunidad y las fortalezas expresadas, ¿no? Exactamente. Es decir, yo creo que las áreas de oportunidad durante 10 años, las propias condiciones de desarrollo de las políticas públicas, las federales, las estatales, incluyendo las municipales, incluyendo, yo diría, algunas de políticas que tienen que ver con ONG o con la parte del sector privado, han, digamos, replanteado muchas de las cuestiones que están siendo expresadas a través o siendo intervenidas a través de la propia licenciatura en intervención educativa, y que ahí, en esa parte, es donde se plantean muchas de las fortalezas. Yo recuerdo que, por ejemplo, en inicial, ¿no?, en la línea inicial, pues hacíamos una serie de encuentros y de foros de gente que, ¿cómo le llamábamos? A los empleadores los invitábamos a los foros, ¿no? Pero los empleadores, yo digo que en los 10 años se han venido modificando, y ahí está esa parte de la oportunidad y esa parte de la fortaleza. Entonces hay que, digamos, como una de las metas, recuperar estas reflexiones sobre estas cuestiones de áreas de oportunidad y fortalezas expresadas. Y el otro, que a mí me parece importante subrayar ya como la tercera meta, es que vamos a elaborar el informe nacional de resultados de la evaluación, ¿no?, para de ahí derivar precisamente la propuesta nacional de decisiones curriculares a implementar en el ciclo escolar 2014-2015. Esto es fundamental, porque lo que vamos a ver que se va a producir en términos de las unidades son diferentes informes que van a confluir en una reunión nacional y en donde evidentemente elaboraremos un informe nacional. Bien. Ahora, está el rubro, para poder desarrollar todo este trabajo, pues necesitamos una serie de insumos. ¿Cuáles van a ser estos insumos, Tere y Nef? Bien, los insumos básicamente van a ser los datos que cada unidad aporte, y para eso los instrumentos fueron enviados a la UNIS pedagógicas, a comunidad LIE, a plan de estudios LIE, a los correos particulares de algunos compañeros, directores, coordinadores del LIE, cualquiera que esté en comunidad LIE o en UNIS pedagógicas puede ver esos instrumentos. Entonces están ahí para que nos sirvan como una especie de
herramienta de trabajo que nos traiga acá esa información, pero el insumo pues obviamente tendrá que ser cribado, tendrá que ser cernido por esos instrumentos y nos van a quedar pues claramente señaladas las áreas, como decía Adalberto, las fortalezas y las de oportunidad. Yo creo que esos insumos van a ser muy valiosos. Es información de primera mano, porque está saliendo de cada unidad, de cada agente que participa, ya sea como estudiante o como profesor, como coordinador. Entonces la realidad la estamos viendo todos los días, pero por verla todos los días se nos escapa. Al meterla a los instrumentos, la vamos trayendo en sectores, en parcelitas, pero no inventadas, sino cultivadas de nuestro mismo suelo, ¿sí? Fíjate, Alberto, Tere, yo quisiera recordar una cosa aquí. Los colegas de las unidades nos han escrito algunos correos o interpelado por ahora los sitios que tenemos en la red de por qué no enviamos los instrumentos rápido, de por qué no más instrumentos, etcétera. Yo creo que el insumo de los instrumentos es algo fundamental. Pero los instrumentos por sí, la información que se recaba, no puede darnos todo lo que estamos, digamos, esperando encontrar o documentar. Son un insumo, efectivamente, los instrumentos. Lo que yo creo que resulta muy importante es tener una visión de lo que queremos hacer con la evaluación. ¿Para qué queremos la evaluación? O sea, los instrumentos tienen que confrontarse con una visión que tenemos de lo que queremos hacer con los resultados de la evaluación. Eso nos quiere decir que los instrumentos aportan una cosa, pero también hay una serie, para recuperar el concepto de memoria que se planteó hace ratito, hay una serie de experiencias largas ya en las unidades, de ejercicios que se han hecho en diversos momentos. El propio Congreso de Intervención que hicimos el año pasado en Guadalajara, son insumos que nos pueden ayudar mucho a tener la información pertinente para luego saber pues cómo estamos en las distintas unidades, porque es una realidad heterogénea en las unidades. Entonces los instrumentos por sí no van a poder documentar esta diversidad de formas de operar de la licenciatura, ¿no? Bien, yo creo que ahí también podríamos apuntalar esta idea de... A ver, yo lo que he visto es que luego en la universidad de repente queremos ser muy polisémicos, ¿no? O sea, le queremos dar un sentido muy diverso a todo lo que hacemos. Y que cualquier, por ejemplo, propuesta curricular tiene un conocimiento y una comprensión a veces no necesariamente homogénea, sino diversa. Entonces, lo que estaríamos intentando es, con los instrumentos de evaluación que se diseñaron por varias unidades y que ahora ya están puestas, digamos, en común en la página de Comunidad LIE o en otras redes, lo que estaríamos también haciendo es como intentar recuperar estos diferentes sentidos que se le da a la propuesta curricular, al modelo, al mapa, inclusive a la propia propuesta, digamos, de evaluación. No está aquí Alejandro, pero para citarlo, él diría que primero tendrían que leer bien los documentos y entender bien los documentos, pero bueno, más allá de que efectivamente hay que leer bien los documentos, hay que comprender lo que dicen los documentos, más allá de eso está esta comprensión, esta intención que luego uno como actor, como sujeto activo, le quiere impulsar, digamos, al programa curricular. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante que también este va a ser uno de los insumos, ¿no? Algo muy interesante pues puede ser que alguien de pronto diga ya, por ejemplo, no, lo de intervención socioeducativa, pues eso ya no. Eso es cuestión, lo puede decir, ¿no? Cuestión del pasado. O por qué no en términos psicopedagógicos, como era aquella que tenía que ver más con la educación inclusiva, por ejemplo, ¿no? O bien el asunto de darle un sentido, como lo hace algún compañero de Guanajuato, de que el interventor tiene que ser un emprendedor, por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas concepciones evidentemente están puestas en juego en términos del conocimiento y la comprensión
de la propuesta curricular, ¿no? Entonces, bueno, eso también va a ser un insumo y eso también va a abrir evidentemente un debate, pero lo que nosotros quisiéramos es que sí esté presente, digamos, este tipo de discusiones, pero también aquellos datos que provengan evidentemente de los instrumentos y que nos permita confrontar estas otras sentidos que le quiere uno dar al currículum bajo ese marco y no solamente bajo el marco de la concepción, ¿no? Que encaucen, diría yo, la deliberación, la negociación, la discusión de qué queremos hacer de la LIE a corto plazo, ¿no? Sí. Bien, y no sé, Teresa, que querías agregar algo. Sí, simplemente era acordarnos que todo currículum, cuando se diseña, cuando se pone a disposición de los agentes que lo van a realizar, es una estructura esquemática a veces, o más nutrida, pero finalmente donde tiene su vida es cuando aquel lo pone en práctica. El usuario, estudiante, el profesor, maestro, como le llamemos a nuestro personal, porque unos quieren seguirse llamando asesores, no aceptan ser profesores del IE, no sé en dónde está el demérito, pero bueno, ahí está precisamente cuando el currículum cobra vida, cuando es realmente lo que se está actuando, lo que está viviendo. Entonces habría que hacer como esa comparación, ¿no? Hay 46 unidades, a lo mejor tenemos 46 licenciaturas diferentes, basadas en un mismo modelo curricular. Entonces, a ver, vamos viendo de qué manera podemos hacer más congruentes esas visiones, no como uniformar o arrasar, pero sí darle un rumbo un poco menos abierto, menos expansivo, con el fin de que sea más efectivo. Muy bien. Bien, ahora, ¿cuáles serían los objetivos de la evaluación? ¿Cuáles son los objetos, los componentes que harían a la evaluación de la licenciatura en intervención educativa? NEF. En términos generales, igual que surge de esta reunión de marzo, se plantea que pues, habría que evaluar el programa educativo en sí. Pues, el plan de estudios, todos los elementos, tiene que ver con las competencias, con los cursos, con la propuesta de evaluación, con las prácticas profesionales, etcétera. También se convino evaluar todo lo que tiene que ver con la docencia, ¿no? El perfil del profesor, las competencias para el trabajo en el aula, toda la dinámica que surge de este concepto de competencia, qué tipo de investigaciones hace, las contribuciones propiamente que hace a la LIE, etcétera. Otro elemento que resulta muy importante evaluar tiene que ver con el impacto social. En la medida en que tenemos alrededor de 6 generaciones, lo que decimos es que lo que digan nuestros egresados va a resultar un insumo fundamental para evaluar cómo estamos. Pero también nosotros nos hemos propuesto preguntarle a los empleadores cómo mandamos al ámbito laboral a los egresados que nos propusimos formar con las 8 competencias del plan de estudio, ¿no? Y yo decía hace ratito que esta vocación amplificadora que se tiene en la LIE también nos obliga a revisar las condiciones en las que ha operado el programa. Entonces, los procesos de gestión resulta fundamentales también revisar aquí. Esos son los grandes objetos o temas que nos hemos propuesto revisar en principio en todo este proyecto. Bien, Tere. Bueno, yo creo que empezando con el programa educativo, tendríamos que ver los fundamentos de lo que se partió, el mapa curricular, sus segmentos o áreas y la pertinencia, actualidad de las líneas específicas, el proceso de titulación, cómo se ha vivido, porque acuérdense que la eficiencia de terminal depende de la prontitud de la titulación y creo que ahí habría que hacerse varias preguntas, porque el instructivo de titulación aparentemente es suficientemente explícito y las opciones y modalidades que plantea son sencillas en apariencia. Sin embargo, se ha visto cierto atraso o lentitud en el proceso de titulación. Mucho de ello puede deberse precisamente a la docencia, a cómo los docentes trabajamos las diferentes áreas, de tal manera que al llegar a titulación quizá no se pueda
articular todo el proceso en un documento sencillo y rápido. Eso sería. Y bueno, tendríamos también que ver del docente que ha hecho en tutorías, porque aunque no es un elemento con valor curricular, es como un gran soporte sobre el cual podría trabajarse todas las demás cosas. Ahí estaríamos hablando. Entonces, el programa implica todo, incluso el papel del docente. Pero por otra parte, creo que donde en los diferentes foros sí se ha evaluado, se ha platicado sobre los procesos de gestión que han hecho los directores, los coordinadores, ante las autoridades, ante la dirección de unidades, para darle fortaleza, para dar facilidad y fluidez al proceso, tanto de registro como de formación. Hablaríamos de eso. Entonces, digamos, en relación a la parte del currículum formal, estaríamos revisando esta idea del perfil de ingreso, el perfil de egreso, las líneas específicas, bueno, la parte que hace a la primera parte, digamos, del currículum, a las dos áreas, ¿no?, iniciales, ¿no?, al modelo de evaluación de la propia, que es una evaluación por competencia, donde se elaboraron guías, ¿no?, a los cursos y las prácticas profesionales y de servicio social. Esa es la parte, digamos, del currículum formal. Formal. ¿Qué estaríamos abarcando en el asunto de la docencia? Aquí, digamos, el objeto general es la docencia. Nosotros en los instrumentos hicimos un diseño en el que por cada objeto se determinaron categorías e indicadores de evaluación. Entonces, una categoría para evaluar la docencia tiene que ver con la formación del profesorado. Entonces, lo que vamos a revisar aquí es, bueno, también, por ejemplo, los cursos que haya tomado para formarse en competencias, para el diseño de las guías pedagógicas, para capacitarse en tutoría, como decía Tere, para capacitar en términos de la asesoría que hace el estudiante, más en términos, por ejemplo, del servicio social, rasgos diversos que en un momento dado se habían estado apoyando muy cercanamente durante las reuniones nacionales y de los cursos de formación, pero que no sabemos lo que pasó finalmente con eso, ¿no? Entonces, sí requerimos revisar el perfil. Los resultados finalmente de la formación tienen que ver con el docente que atiende también ese programa, ¿no? Entonces, estamos elaborando un perfil docente. Un perfil docente, fíjate que una cosa curiosa es que aquellos trabajos que se han hecho sobre evaluación de la docencia universitaria, lo que nos dicen es que la mayoría de esos trabajos lo que evalúan son las funciones que realiza el docente, pero no las habilidades o competencias, por ejemplo. Lo que nosotros esperaríamos aquí es que podamos evaluar no las funciones que realiza, sino las competencias que tiene para el trabajo en el contexto del aula en específico, ¿no? Tere. A ver, creo que aquí es una cuestión interesante. Hay como por lo menos tres tipos de docentes en la licenciatura en intervención educativa. El normalista, de origen normalista, como en mi caso, el universitario, que es de cualquier carrera que tiene formación social o metodológica en investigación, psicológica, etcétera, y el nuevo agente que tenemos, los LIE incorporados los egresados de la LIE a la licenciatura en intervención educativa como docentes. Sí. Ahí creo que sí es muy interesante tener que hacer como esa evaluación, esa comparación, porque acuérdate que desde el principio dijimos, esto es una carrera liberal, no estamos formando docentes. Sin embargo, creo que las competencias aquellas de crear ambientes de aprendizaje, asesorar individuos, grupos, instituciones, evaluar, diseñar programas y proyectos, creo que luego se trasladan acá y están haciendo, por lo menos en algunas unidades, una especie de conflicto en cierta medida, porque el estudiante ¿a quién prefiere? ¿Al maestro antiguo o al que recién salió de la LIE? ¿Y por qué lo prefiere? ¿O por qué se siente mejor? Aunque luego dices, bueno, pero es que este acaba de salir y no tiene la experiencia que yo tengo. Bueno, eso es otra cosa, habrá que verlo. Sí, a lo mejor aquí, como resumen en este perfil docente, ¿no? Básicamente hemos enumerado algunos, hemos hecho un punteo que está ahí en pantalla,
y tiene que ver básicamente con algunos avances que yo sí tengo que decir. Hay 2 publicaciones de la red de EBJA, sobre todo la última, de quienes les interesa la educación de los jóvenes y adultos, en donde se apuntala esta idea del perfil docente. Y ahí básicamente lo que han venido haciendo los compañeros de EBJA es revisar, por ejemplo, aquellos que imparten la línea de EBJA, pues qué asignaturas se han impartido, por ejemplo, el tiempo de permanencia, no nada más en la propia LIE, sino en alguna de las líneas o alguna de las áreas, las necesidades de formación y la formación que se les ha dado, ¿no? A través de diplomados o es una formación in situ, ¿no? El tipo de nombramiento y la situación laboral, ¿no? La experiencia laboral en otras instituciones, ¿no? Estas experiencias de procesos de formación, la participación en las redes, ¿no? Si han participado o no han participado, si han estado al margen, ¿no? Que eso yo digo es una cuestión muy importante. Y la otra, que es hasta dónde se han involucrado en los proyectos de intervención, investigación, es decir, de esa gran masa crítica que tenemos como los académicos de la LIE, ¿no? Cuáles sí se acercan al asunto, digamos, de la intervención en términos de las prácticas o en términos judicial o en términos inclusive de desplegar ellos mismos proyectos de intervención, ¿no? Y está el otro asunto que me parece importante, quisiera que sobre él ustedes profundizaran, que es la evaluación de la práctica docente de los maestros o académicos de la LIE. Fíjese que, Tere Adalberto, una cosa que ha ido resultando a partir de la relación que hemos tenido con diversos colegas, es que la propia operación de la LIE se da en un contexto en el que se irrumpe en toda una trayectoria de los diseños curriculares en la pedagógica y de las prácticas en la pedagógica. Entonces lo que vamos a ver ahí, o lo que vemos, es que quienes se incorporan a la LIE, algunos se incorporan, digamos, con toda una concepción de cómo trabajar, que está muy ligada al asunto de la formación de los profesores. Y este elemento se va introduciendo fuertemente en la formación del perfil del chavo, porque en muchas unidades nos siguen reclamando por qué no poner el acento en la formación del IE en aquellos aspectos que tienen que ver con la docencia, ¿no? Otro elemento que destaca es que hubo colegas o hay colegas que de inmediato se asimilaron al proyecto de la LIE, pero que siendo un proyecto nuevo, el tipo también de concepción de trabajo en la LIE no tenía que ver necesariamente con la perspectiva con la que se diseñó la LIE, pero que hicieron todo un esfuerzo, digamos, por asimilarse de inmediato y empezar a trabajar el modelo, ¿no? De ahí que resulte que luego en algunas de las entrevistas que tenemos con los egresados, por ejemplo, nos dicen que algunos cursos, siendo muy interesantes, el énfasis que se le da en el desarrollo específico de las actividades del aula tiene que ver más con cómo se revisan cosas conceptuales, de definiciones, etcétera, más que en aquellos aspectos curriculares que tienen que ver con la parte procedimental que se requiere, por ejemplo. Entonces, evaluar justamente el tipo de docente que tenemos, el modelo de enseñanza que tenemos, implica eso, que podamos tener ese registro, ¿no?, del tipo de docente que llega a la LIE y lo que está haciendo en el contexto de la LIE. Creo que aquí hace falta también considerar el manejo de tecnología, cómo estamos los profesores, porque ciertamente algunos nos fuimos incorporando un poquito forzadamente al manejo de pues, ciertos aparatos y demás, pero todavía nos falta a lo mejor un mayor dominio, saberlos emplear de manera eficiente, y hay gente que no, a pesar de estar en LIE por 6, 8, 10 años que tenemos, no acepta todavía manejar tecnología, no quiere saber nada de internet. Entonces creo que sí habría que pensar cuánto necesitamos actualización en esas cosas. Y creo que ahí nos lo va a sacar esto. En esas cosas y en aquello que luego también se quedó muy fijo. Por ejemplo, yo recuerdo que elaboramos lo de las guías pedagógicas, hicimos un modelo, no lo desarrollamos totalmente, pero luego uno cuando va a las unidades uno te encuentras a las guías, ¿no?
y guías que a lo mejor elaboró un profesor, a lo mejor elaboró un colectivo, ¿no? Y no, que uno las ve y yo digo, sí tiene muchos elementos innovadores, ¿no? Pero hay otras partes que yo o habría que revisar. Yo creo que sí un elemento central en la evaluación de la práctica docente es ver ya los instrumentos ya más pedagógicos que sí se han elaborado en las unidades, ¿no? Que se han desplegado, como este caso, digamos, de las guías pedagógicas, ¿no? Y que pues incorporó todo el rollo de competencias, los indicadores para la evaluación, los logros de aprendizaje, etcétera, etcétera. Ahí están desarrolladas, y bueno, eso hay que revisarlo para ver hasta dónde efectivamente este tipo de guías son como instrumentos pertinentes para el desarrollo de la docencia al interior de la propia LIE. Y quisieras agregar algo más. Sí, yo pienso que tendríamos que considerar la opinión del estudiante, para qué le sirve esa guía o ese plan de trabajo que le da el profesor, porque muchas veces se lo da por compromiso administrativo. Sin embargo, lo que sucede dentro del aula o a través del cuatrimestre, casi semestre que trabajamos, a veces no tiene relación con la mentada guía pedagógica. O sea, a veces yo digo que yo he visto unas bellísimas, pues, ¿no?, que tienen todos los insumos y todos los instrumentos. Ya, o sea, había que ver básicamente lo que tú dices, pero no se aplican. El problema es cuando la guía, por perfecta que sea, es solamente un documento si es factible o no es factible administrativo que se entrega y que finalmente en la clase, en el aula, suceden otras cosas diferentes. Bueno, eso sí. Fíjense que hay dos cosas también acá, ¿eh? Por una parte, la propuesta de docencia que hace el profesor y que le puede entregar al estudiante, las guías bonitas o como sea, ¿no? Pero por otra parte, cómo se confronta eso que está enseñando con cómo evalúa. El punto de evaluación es muy importante porque se puede poner énfasis, por ejemplo, en algún contenido referencial o procedimental o actitudinal en el proceso de la docencia, pero finalmente terminas pidiéndole a un estudiante que te haga un ensayo de algo que realmente como ensayo no tiene mucho impacto en la formación del estudiante o que no nos ayuda a documentar qué tipo de formación estamos teniendo. Es que yo me pongo más positivo que ustedes. No, a ver, mira. No, es decir, porque está bien, hay desde esas guías, ¿no?, hasta yo digo guías, que efectivamente considera toda esta concepción de competencias, de la evaluación, de los indicadores, y que pueden ser también factibles y pertinentes. Y eso es lo que uno tiene que revisar. Estarán las otras guías, como dicen ustedes, que entre en contraste con la práctica del docente y que evidentemente la guía va en un sentido y la práctica docente va por otro. Eso yo no tengo negociación, pero lo que sí he visto, ¿no?, son otro tipo de guías que despliegan sí toda una concepción y que uno puede decir, estas son las buenas prácticas, ¿no?, de la propia licenciatura en términos de guía formal y de práctica, ¿no? A eso me refiero yo. Pero bueno, para no seguir sobre este círculo... Para no viciarnos, lo que pasa es que... iríamos al proceso de titulación. Lo que pasa es que en la evaluación, cuando tú ves con qué van a evaluar el curso, muchas veces nada tiene que ver con la competencia que enuncia el programa. Por ejemplo, si dice la competencia que el estudiante al término de esto sabrá hacer tal cosa. Un diagnóstico, por ejemplo. Un diagnóstico. Le piden un ensayo o un escrito, porque es un escrito, en realidad no es un ensayo, de la importancia del diagnóstico, pero no trabajó haciendo el diagnóstico. Entonces se pierde lo fundamental de ese programa y acaba entregando una evidencia no pertinente, que incluso puede ser calificada como excelente. Es como la parte de la metateoría o la metaevaluación, ¿no? O sea, está bien, pero no me sirve mucho. Pero no tiene relación con... No tiene relación con... Ahora, me puedo autoevaluar yo como docente y decir, no, pues si yo estoy perfecta. No, yo lo que quería recuperar era básicamente es que aparte de eso, está lo otro. Si hay buenas prácticas, ¿no? Y hay que recuperarlas, ¿sí? No, y hay que tomarlas en cuenta quizás ahora, como modélicas, ¿no? Vamos a evaluar también, digamos, los procesos de titulación. ¿Ahí qué vamos a evaluar? Mira, aquí yo creo que con lo que dice Tere, la titulación significa un momento en el que nos permite ver la eficiencia que estamos logrando, ¿no? Es íntegro todo aquello. Es íntegro de todo el proceso.
Entonces, la tarea que hemos tenido paulatinamente es intentar pues ver qué tipo de trabajos se están presentando, si están ligados a la propuesta curricular, si están titulándose en tiempos, digamos, perentorios para que los chavos puedan salir al mercado laboral, cuántos están egresando titulados de los que inician en primer semestre, si los tiempos previstos son, digamos, acotados a una serie de necesidades más reales de la propia institución, del programa y de los estudiantes, ¿no? Y cómo estos productos nos van dando cuenta del tipo de estudiante que nos propusimos formar, ¿no? Yo creo que esos son algunos de los elementos que vamos a buscar en los instrumentos, que vamos a buscar en los insumos que están en curso ahorita, ¿no? Sí, creo que los registros en servicios escolares de las unidades son muy interesantes porque nosotros tenemos incluso un preregistro antes de que se haga el proceso formal de ingreso, y luego se va depurando y va quedando quien se hace presente en el examen de selección y que continúa a través de los semestres hasta llegar al momento de la titulación y cuál es la opción y cuál es la modalidad que escoge para su documento. Creo que sí es muy interesante ese proceso de seguimiento. Sin embargo, muchas veces son datos que están guardados en control escolar o en servicios escolares, como se llama, y nosotros desde la docencia nos limitamos, como quien dice, a seguir los cursos, nos nombran 3 o 4 estudiantes, trabajamos con ellos y muchas veces la modalidad que nosotros estamos proponiendo incluso es un poquito arbitraria o tiene poca estructura de acuerdo a lo señalado en el instructivo de titulación. Ahí sí tendríamos que hacer, o revisamos el instrumento, el instructivo de titulación, o damos un instrumento de evaluación que sea un poco más amplio y que quepa cualquier documento que se haya presentado para titulación. Hay mucho. Y yo agregaría, por ejemplo, que ya a la hora de revisar las tesis, ¿no? Ajá. O las tesinas, lo que se presente, el documento recepcional, yo creo que también lo importante es intentar ver cuál es esa concepción que hay detrás de aquellos académicos que están asesorando el proyecto de intervención. ¿Por qué? Porque yo de lo que he visto de la lectura que me fueron trayendo poquito a poquito, que me acuerdo compañeros de Veracruz que me traían las únicas tesis que por ahí sacaron de sus generaciones, o de Jalisco, o de Chihuahua, de otros lugares, ¿no? Uno revisa las tesis, ¿no? Ya el documento recepcional, y uno puede ver ahí efectivamente la concepción que tienes de diagnóstico. Si es este diagnóstico más cargado hacia lo pedagógico, más cargado hacia lo social, si no hace ninguna distinción, si ahí deriva qué tipo de proyecto, si en esos documentos recepcionales hay un trabajo de trabajar, por ejemplo, las implicaciones, si es hacia una sola persona, si es a un colectivo, si es hacia una institución, si trabaja el concepto, digamos, de implicación o no, cuál es el tipo de intervención, de acción que quiere desarrollar para detectar básicamente 3 o 4 o 5 elementos que hacen al diagnóstico, cuáles son los referentes, inclusive si le da más peso, por ejemplo, a la parte del diagnóstico que al marco conceptual, o a veces a la teoría que se asocia a la parte del proyecto de intervención, el tipo de bibliografía que utiliza, ¿no? Yo creo que hay una serie, digamos, de elementos muy, muy importantes en este sentido del documento recepcional, más allá de estos otros elementos que a mí sí me parecen fundamentales. Me parece que esto es una expresión de lo que tenemos ahí básicamente marcado en lo que tenemos en el PowerPoint de elementos, pero estaría también esa otra parte. Muy rápidamente, tenemos 2 o 3 minutos, Tere, para esta primera. Nada más, si me permites, creo que hay algo valioso que acabas de decir. Si el estudiante, o ya a punto de egresar, presenta un diagnóstico bien elaborado técnicamente y da por resultado una problemática muy, muy claramente definida, aunque no haga la intervención, creo que es
muy importante, muy significativo y atiende a una de las competencias del perfil general, porque obviamente el estudiante, como han dicho, no va a alcanzar las 8 competencias en plenitud. Tendrá elementos, partes, rasgos de cada una, pero si sabe hacer un buen diagnóstico, para mí merece la titulación. Al regreso del corte yo quiero comentar una cosa por los... O si quieres, desarrollalo ahorita, tenemos un poquito de tiempo. Bueno, mira, una cosa que yo creo que empieza a notarse de los trabajos de titulación es el tipo de influencia, de inducción que el profesor que asesora tiene sobre el estudiante. A mí me da la impresión de los muchos trabajos que he podido ir revisando de titulación, que casi siempre se induce el proceso hacia lo que sabes, hacia lo que se espera que el estudiante haga, y casi siempre se dice que el trabajo que vas a hacer de investigación para titulación tiene que empezar de un diagnóstico. Es como el punto metodológico que parece no discutirse. Yo lo que digo es que sí debería discutirse, porque hay trabajos que no necesariamente tú vas a empezar a hacer un diagnóstico, porque es más bien la situación, tú ya estás involucrado en una situación, y el punto es cómo documentar estado de cosas. Sí, del estado de cosas desde la situación problemática en la que estás viviendo. Quizás son dos maneras de enfocar el proceso de la titulación que van a tener que confrontarse en los análisis que deriven ahora de la evaluación. Sí, me parece que eso es así como algo fundamental. Yo por eso lo habría, más allá, digamos, del punteo. No, en eso inclusive podríamos estar de acuerdo en lo que dice Nef. El asunto luego es que en estos sentidos que se le da al trabajo, al documento recepcional, hay gente que pone por principio, digamos, un marco teórico, ¿no? Que a veces se vuelve como, ahí sí más inductivo, porque vas induciendo ya el diagnóstico, vas induciendo ya las preguntas, vas induciendo ya el tipo de intervención, o sea, hay como una secuencia muy deductiva, en todo caso, y no inductiva, ¿no? En todo caso, pues partiendo un poco de las circunstancias. Bien, y hasta aquí hemos concluido con una primera hora. En la siguiente sesión, que viene casi a continuación, seguiremos con los puntos que nos están todavía faltando y esperamos que esto vaya clarificando cómo vamos a ir desarrollando el proceso de evaluación y de rediseño de la LIE. En un momentito nos volveremos a ver aquí en TV UPN. Gracias por su atención y, como les digo, en breves minutos volveremos a estar con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Somos universidad. Somos nacional.
Somos pedagógica. Somos universidad. Somos universidad. Pedagógica. Nacional. Gracias, compañeros y compañeras, por seguir con nosotros en el tema de evaluación de la licenciatura en intervención educativa. El siguiente componente son las tutorías. ¿Qué elementos estaremos evaluando en tutorías, Tere? Primeramente, el conocimiento, el manejo que tiene el profesor. Conocimiento primero. Si tiene claro cuál es la función del tutor académico, que no es otro tipo de tutoría, que no es una consultoría psicológica de fondo ni mucho menos, sino para apoyar en el desarrollo de la licenciatura. El conocimiento del programa, sus alumnos que ha tutorado, el procedimiento que utiliza ya en la práctica, en la verdad, y cuál es su relación, cómo se establece ese contacto, esa empatía. Finalmente, digamos, si un tiempo completo tiene 20 tutorados, o 15 o 10, qué tan efectiva puede ser su labor, a que si un tiempo parcial de 6 horas tiene los mismos 10 estudiantes, cuántas veces por semana, cuánto dura la acción tutorial, si es en grupo o es individual. Bien. En el caso de el proceso de gestión, hablamos también de una serie para evaluar una serie de condiciones de operación. De esas ya hemos mencionado algunas, pero había que remarcar quizás, Nef, algunas que no hemos, en las que no hemos puesto el acento. Sí, yo diría que, bueno, de lo que hablamos es que la operación del programa implicó el poner a disposición una serie de recursos, de infraestructura, etcétera. Pero hay cosas como mucho más micro, más puntuales que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la relación, el número de estudiantes que tiene cada profesor, las características que tiene la planta docente, el perfil que tiene, la situación laboral, el tiempo que le dedican a la LIE, que tiene que ver básicamente con cuestiones de la gestión de la institución, ¿no? Son los elementos que van a aparecer. Que van apareciendo, ¿no? Sí. Y hay otras que se refieren a la parte del financiamiento. Sí, por otra parte, ¿no? El propio programa demandaba, por ejemplo, de entrada una serie de condiciones técnicas, ¿no? Las computadoras para los chavos, los medios electrónicos, etcétera. Y bueno, eso cómo se consiguió o qué dinero, qué presupuesto se asignó al programa para que eso fuera posible, ¿no? ¿Qué costo entonces en ese sentido se invierte por alumno? ¿Qué tanto se ha invertido en mantenimiento, en la actualización del equipo, etcétera, ¿no? Y estaría esta otra parte que luego nos reclaman mucho los estudiantes, que es la promoción y difusión de la propia licenciatura, Tere. Sí, aquí tenemos dos vertientes. Primero, ¿qué hace cada unidad para dar a conocer el programa educativo en la sociedad? Y segundo, ¿qué hace el propio estudiante cuando dice me voy a inscribir a esta licenciatura y tiene la idea de qué es, no la tiene, ahí en primer lugar. Si ese estudiante continúa adelante, vamos a llegar al momento en que va a observaciones y prácticas, por lo tanto se necesita una vinculación con el entorno y esa la tiene que promover directamente la unidad. Aunque el estudiante ya tenga ciertos sitios ubicados, de todas maneras hay que formalizar ese trabajo, de tal forma que haya un respaldo institucional para que el estudiante tenga ese lugar, esa acción en las entidades. Entonces hablaríamos del ámbito social, no necesariamente escuelas, jardines de niños o el nivel que sea, porque hay una tendencia muy grande del estudiante y del profesor de enviarlo a práctica solamente a ámbitos áulicos. Ahí hablaríamos de eso. Pero sí es muy interesante tomar en cuenta cuántos van a sector social, cuántos van a salud, a políticas del desarrollo municipal, de oportunidades y etcétera, ¿no? Hablaríamos de impactos incluyendo que se van dando. El sector también privado. Privado, ¿no? sí, porque no dice el modelo nunca que solamente es para instituciones públicas, al contrario,
Se supone que el IE va a entrar en otros ámbitos y ahí están. Bien. Y quizás un elemento donde vamos a tener un poco más es en el asunto del impacto social, porque creo que esa es desde mi perspectiva, la fortaleza de la propia licenciatura en intervención educativa. Nef, en esta parte, digamos, del impacto social, ¿cuáles serán, digamos, los elementos centrales a evaluar? Porque luego se vuelve difícil, ¿no? Plantear esta idea, sobre todo para evaluar de impacto social. Sí, yo diría que hay como dos elementos muy importantes ahí, ¿no? Le preguntamos al estudiante en su condición de egresado que mire cuál fue su proceso formativo, por un lado, y por el otro también les preguntamos al empleador qué tipo de profesional es el que hemos enviado al mercado laboral. Y los elementos que pueden, digamos, orientar, organizar estos dos grandes temas tienen que ver con pues, cómo se comportan nuestros egresados, en específico en el mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué nos dicen ellos y qué nos dicen los empleadores? Por otra parte, ¿qué funciones profesionales en específico está realizando el profesional y qué vínculo hay con relación al proceso formativo del mismo, ¿no? Por otra parte, ¿cuál es la calidad del desempeño? Luego vamos a tener oportunidad de ver unas gráficas, ¿no? ¿Cuál es la calidad de desempeño vistos tanto desde su perspectiva como la del empleador? También, ¿cuáles son las competencias, digamos, dominantes en la práctica profesional y que están vinculadas al perfil general de egreso, ¿no? Una parte importante también tiene que ver con la deficiencia de la formación, ¿no? También nos va a arrojar un dato de qué aspectos no se cuidaron en el proceso formativo por lo que haya sido y que el estudiante como el empleador nos va a decir en esos aspectos tu profesional no está satisfaciendo las demandas laborales del puesto que tiene, ¿no? Y por otra parte, bueno, una gran concepción, nos va a permitir tener una gran concepción de lo que es el currículum en la práctica. ¿Tú quieres agregar algo? Sí, y yo quería agregar que efectivamente los empleadores tienen mucho que informarnos al respecto, porque tenemos muchos casos de egresados LIE, no titulados, que están trabajando en diferentes ámbitos industriales, comerciales, municipales, educativos, en colegios privados, etcétera, y los empleadores tienen una percepción, una evaluación de ellos muy positiva. No han pasado por el proceso de titulación, sin embargo, tienen ya prestigio, prestigio, a lo mejor limitado todavía, pero ya impactan. Ya se va sabiendo que son egresados LIE, como dijo un empleador, a mí me mandan otros 5, ¿sí? Le mando otros 5, se los mando y los tiene contratados actualmente. Y de esos 5, nada más uno está titulado. Hay también otra parte que, digamos, que hace referencia al impacto social, pero que está vinculado muy directamente con las prácticas profesionales y el estudio social. Sí, bueno, las prácticas, recuerden que tenían una condición de que pasaba por los convenios en las entidades, ¿no? Entonces, lo que aquí importa revisar es, pues, de dónde están, en qué entidades están realizando las prácticas profesionales de servicio social nuestros estudiantes, ¿no? Los tipos de proyectos que caracterizan su inserción ahí en ese tipo de entidades, el papel que tienen en específico ahí, en esas entidades, qué competencias ponen en juego justamente en las entidades, qué capacidad de adaptación tienen en ese tipo de ámbitos, que por cierto salen muy bien valorados en algunos trabajos que tenemos ya, cómo rápido se integran los equipos de trabajo, entonces una alta capacidad de adaptación, qué impacto tiene las prácticas profesionales y el servicio social en su formación, e inclusive el vínculo directo que tienen con el empleo, sí. Y que se queden a laborar ahí también, ¿no? Sí, sí, aquí definitivamente la unidad, a través de quien se encarga de la vinculación, tendrá que buscar los ámbitos y los espacios más promisorios, porque no tiene caso enviarlos a prácticas a los lugares donde no van a ser contratados, porque la política de contratación no está en manos de quien directamente los está viendo trabajar. Pues ahí sí creo que habría que ser muy cuidadosos a cuáles ámbitos van a hacer las prácticas, y esto nos da un muy buen punto de apoyo para promover lo que es la licenciatura, porque dicen, bueno, intervención educativa, ¿qué es? Explícamelo.
Y ahí, al explicarlo, se va conociendo, se va difundiendo y poco a poco vamos teniendo como ese impacto así. Se va haciendo como cuando tira la piedrita en el agua y se va haciendo la radiación de la vibración aquella y va llegando. Creo que ahí vamos bien. Bien, y otro asunto que tiene que ver con el impacto social es lo de empleabilidad. Sí, un punto ahí que hay un power ahí adelantito, por ejemplo, es ¿cuántos de nuestros egresados se ocupan? O sea, la tasa de ocupación que tenemos, aunque es solo el dato de una unidad que no puede generalizarse, lo que nos da cuenta ese dato es que hay una alta inserción de nuestros egresados al mercado laboral. Pero lo que queremos es una radiografía, porque de eso se trata, de qué nivel, digamos, de aceptación tiene el mercado laboral, ¿no? Sí, podemos ver ese caso de la unidad que envía los datos. Ellos tienen solamente una línea específica y tienen un grupo no muy numeroso. Entonces, de todas maneras, aunque tengan 20, si se emplean 15 o 18, es un alto número. Si eso lo tenemos a nivel nacional de 1.500, están empleados 1.200, pues estaríamos muy bien. Pero puede resultar que en algunas unidades no sea tal la situación. Sí, sí puede resultar. Hay un power, Alberto, ahí, de ¿cuál es el porcentaje, más adelantito? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación, no? Aquí está. ¿Ese es? Inserción e impacto en el mercado. Sí, pero también es muy interesante pensar quiénes por su cuenta están Generando haciendo su propio el empleo. Sí, que va a ser un dato a registrar, ¿no? La Sí, capacidad eso que es muy tienen para interesante. generar su propia fuente de empleo. Sí, no solamente para servir a otros, sino para encontrar el nicho, el lugar donde ellos pueden desarrollar ciertas empresas de consultoría, de atención a niños, ancianos, incluso sus propias estancias infantiles. Ya lo estamos viendo mucho con apoyo de Sedesol. A pesar de las tragedias de Sonora, siguen. Muy bien. Quizás uno de los rubros importantes que planteamos al principio es, bueno, aquí ya están todos los componentes, muchos de los indicadores. Esto lo trabajamos básicamente en esa reunión nacional. Hemos estado trabajando sobre una mayor sistematización. Creo que hoy damos cuenta en esta teleconferencia, con el apoyo de TVUPN, básicamente de todos los elementos, y atrás de ellos hay una serie de instrumentos que ya se desarrollaron, que ya están puestos en los sitios web. Pero metodológicamente, ahora, ¿cómo vamos a continuar el trabajo? Hasta aquí hemos terminado, digamos, una etapa de identificar qué es lo que el objetivo de la evaluación, las metas, ¿no? El objeto mismo. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Todos estos componentes perfectamente bien desglosados, ¿no? Y ahora, ¿cómo continuar el proceso metodológico de la evaluación? Yo creo que lo primero es quitar la perplejidad, que sepan qué estamos haciendo y que lo estamos haciendo todos, no solamente nosotros aquí, sino que todas las unidades, a través de directores, coordinadores, profesores, estudiantes, estamos trabajando para esto. Entonces, primeramente, que ellos sepan de qué se trata. Yo creo que lo primero es eso. En este momento, creo que con lo que estamos aportando en el programa, más lo que ya se trabajó en la reunión anterior, más lo que está en los sitios electrónicos, creo que se quitará esa perplejidad y entonces ya tendremos como una visión clara y una disposición para entrar en este trabajo. Creo que es lo primero. Ya después se define qué va a hacer cada quien. Creo que al interior de cada unidad, decía una compañera, ¿y yo cómo voy a participar si no me han convocado? Desde dentro de la unidad. Si no la convocaron acá, la convocarán en otro momento. Igual nosotros fuimos convocados aquí, pero no quiere decir que no estemos trabajando dentro de la unidad haciendo tareas tipo hormiga, tareas chiquititas. Pues la necesidad es esa. Yo creo que una de las alternativas justamente es que en las unidades se conformen los equipos, ¿no? Que vayan a encauzar esta tarea. Y como dice Tere, desarrollar todo un proceso de información donde se involucren pues los estudiantes, los profesores, diversos trabajadores que ayuden a hacer este proceso viable, ¿no? Entonces una primera alternativa, digamos, es esa, la conformación del equipo en unidades.
Hay una segunda alternativa que también tiene que ver con la experiencia que hay de trabajo en las unidades, que este proceso de conformación del equipo pasa, digamos, a generalizarse a nivel más del estado o de región para elaborar diagnósticos más globales y propuestas también que abarquen más la realidad de todo el estado en esos términos, ¿no? Y un tercer proceso que a lo mejor directamente, ¿no? La gente dice, pues empezamos por el estado y aquí definimos el equipo y se seleccionan o se invita a los compañeros a integrarse al proceso, socializamos de qué se trata, creamos indicadores generales para cómo coordinar el proceso y se elaboran las propuestas de diagnóstico y de alternativas igual así a nivel muy global, ¿no? Serían como las tres grandes alternativas que se plantearon acá. O sea, digamos, para ir concretando, hay una primera idea de hacerlo básicamente por unidad. Por unidad. Otra ir, digamos, de la unidad a la parte estatal. Ajá. Y la otra, tomar una decisión como entidad federativa para desplegar todas las tareas específicas. A ver, yo quisiera ser como más concreto todavía. Sí. Entonces, el primer componente es un poco lo que dice Tere, ¿no? Es decir, hay que socializar lo más que se pueda, ¿no? Este documento, por ejemplo, más los documentos que ya hemos estado enviando a las unidades por diferentes redes, incluyendo los propios instrumentos, ¿no? Luego, en un escenario de unidad, en un escenario de unidad-estado o en un escenario de estado hacia las unidades, ¿no? Sería definir y distribuir tareas, ¿no? Eso estaría implicando una diversidad, digamos, de aplicación, digamos, de instrumento, o pueden definir qué cosa trabaja cada quien, ¿no? Dependiendo de dónde esté uno ubicado, ¿no? Sí. Si estás desde la unidad, o estás desde la unidad del Estado, o estás definiendo desde el Estado, ¿no? Yo creo que sí hay que establecer ahí mismo las estrategias, digamos, de consulta y documentación, cómo hacer las consultas y cómo la documentación. ¿Cómo le hacemos para consultar estudiantes o cómo le hacemos, por ejemplo, para consultar empleadores? ¿Están instrumentos o están grupos de enfoque? Ok, pero hay que definirlo, ¿no? Y de eso tener evidentemente un tipo, digamos, de registro. Ahí está la idea de aplicar instrumentos, ¿no? Es decir, los instrumentos ya están puestos a disposición, ahí están. Todos los que tenemos, todos los que nos hicieron llegar, aún aquellos que nos hicieron llegar, que se corrigieron, que se modificaron, todos esos ya están ahí. Y los grupos de trabajo en la unidad o en la entidad federativa, ¿no? Deciden cómo efectivamente desarrollarlos, y de ahí pues hay que hacer una sistematización, ¿no? Fundamentalmente, ¿con qué idea? Con la idea de plantear dos cosas que son como conclusiones o recomendaciones, ¿no? Y la idea de proponer alternativas para el rediseño en cada uno de los componentes, ¿no? Esa sería, digamos, un poco lo que estaría expresándose en la parte metodológica. Sí, una inquietud muy grande resulta por el calendario que estaba previsto primero, que era muy apurado, que tendríamos que entregar antes de que terminara el ciclo o el semestre, o como le llamemos esta parte del trayecto, donde se decía que en julio tendríamos que tener ya los resultados. Creo que algunos compañeros se han visto muy apurados. Sobre todo hay unidades que tienen poco personal, o el personal que tienen mayormente es de contrato, entonces van por horas y no tienen mucha dedicación para hacer este análisis. Pues ahí sí creo que es muy interesante la ampliación que hicieron. Sí, hay a una mí nueva me parece muy agenda. interesante eso. Justamente valorando eso que dices, ¿no? Entonces, pero en términos entonces de la agenda, que también va a ir en el PowerPoint que vamos a ir enviando, estaríamos diciendo que la implementación pues ya viene corriendo, algunas unidades ya lo están trabajando hasta finales de septiembre, ¿no? Y en octubre, estamos pensando que hay de la segunda semana del mes de octubre, podamos tener una reunión nacional para sistematizar los resultados, ya sea que provengan de entidades federativas y de las unidades, constituir grupos de trabajo
y de ahí sacar o derivar algunas conclusiones o algún tipo, digamos, de derivaciones para estar en condiciones, a lo mejor, ¿no? Esto es simplemente una fecha probable, de ir aplicando ya algunas de las alternativas, no todas las alternativas, a partir del mes de enero del 2014. Esto es lo que estaría planteándose en la agenda, digamos, de aplicación. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, aún así me parece que sería un poquito apurado, pero no imposible, porque si vamos a revisar programa por programa, habrá necesidad de hacer ciertas reestructuraciones, actualizaciones, y entonces quizá podríamos empezar por el área de formación básica en ciencias sociales, que sería como lo más inmediato, o nos vamos parejo con lo que va sucediendo. No, digamos, hay una parte que, la parte curricular, por ejemplo, la parte ya más formal, ¿no? Ajá. A mí me parece que podríamos hacer lo mismo que hicimos efectivamente en el diseño, ¿no? Hay una parte que sí es sustantiva, que hay que trabajarla en un periodo, ¿no? Que sería toda la parte de las 2 primeras áreas, ¿no? Y luego sí ya constituir los equipos, como lo señala Tere, de la parte de las líneas específicas, pero tenemos que resolver primero pues, las 2 primeras áreas, incluyendo todo el debate sobre el perfil de ingreso, el perfil de egreso y otra serie de componentes que hacen pues al propio modelo de la licenciatura en intervención educativa, ¿no? Eso sería básicamente el planteamiento, digamos, de orden metodológico. No sé si quisieran agregar algo, Nef y Tere. No, yo creo que aquí también habría que pensar qué es lo que hay que proponer como alternativa de inmediato. Tendría que surgir del propio foro. ¿Qué prioridades tendría, ¿no? Yo creo que va a ser importante que se pueda dialogar en el foro cuáles son las prioridades que hay que tomar como, digamos, el punto de partida de este nuevo rediseño curricular, ¿no? Sí, porque no todos los programas están en la misma situación. ¿No? Habrá algunos que efectivamente, dado el cambio que hay en contenidos, en enfoques sociales, etcétera, tendrían que hacerse más a fondo. Sin embargo, habrá otros cuya competencia y nudo temático sea todavía vigente y habría que apostarle a desarrollarlos de mejor manera, nada más. Sí, hay una parte de un cuadro que va a aparecer ahí con ustedes también, en donde están, digamos, una forma de trabajar lo que son las propuestas. ¿Cuál va a ser el origen? Pues el origen es la situación diagnóstica encontrada, ¿no? Y ahí el contenido de los documentos que ustedes traigan, pues estarán centrados en los temas evaluados, que nosotros de repente hablamos de 3 grandes objetos: currículo, gestión e impacto, ¿no? Y ahí uno verá qué tipo de alternativas se deriva, ¿no? En la parte de la gestión, por ejemplo, en la parte de la formación permanente, ¿no? En la parte de los cursos, en las áreas iniciales, ¿no? Y luego en la parte de las líneas. Y ya veremos de qué manera vamos conformando los equipos que trabajarían los tipos, digamos, de alternativa que se derivarían básicamente de la situación diagnóstica encontrada. Sí, así es. Yo creo que lo primero es que la información llegue de qué se trata este proceso y que en las unidades se integre la gente al trabajo, como lo hicimos muchos en la evaluación de CIES, que cada grupo, cada equipo tomó su parte, hizo su informe y luego lo socializamos, lo corregimos y lo enviamos. Sería más o menos el mismo procedimiento. Creo que la experiencia que obtuvimos no es desechable, es muy válida y podríamos trabajar de cierta manera con ese tipo. Y yo quisiera también subrayar que no hay porque luego preguntan mucho, no va a haber una comisión nacional que sistematice y que tome decisiones de las propuestas a implementar, ¿no? Será precisamente en la reunión nacional donde se conformen los equipos y al igual que en el diseño de la LIE, esos equipos se encargarán efectivamente de instrumentar las propuestas y de tomar decisiones en relación.
Por ejemplo, en la parte que hace a las líneas, yo creo que no hay nadie mejor para tomar decisiones que los compañeros que han estado trabajando línea por línea, ¿no? En otros elementos requeriríamos evidentemente de una participación de compañeros que han trabajado las áreas, pero que también tengan esta articulación con las diferentes líneas. Entonces, yo lo que quería subrayar es que no hay esta idea de una comisión nacional que es la que vaya a tomar las decisiones en relación a estos componentes. Hay una comisión nacional que en todo caso va sistematizando y organizando y va orientando la parte del trabajo. Y lo digo abiertamente por la preocupación de algunos y algunas compañeras que han estado preguntando sobre este tipo, digamos, de cuestiones que sí son importantes y claro, que a mí me parece que aquí los que tienen que tomar la decisión pues son quienes operan el propio programa de licenciatura en intervención educativa. Una pregunta, cuando esté terminado el diagnóstico, cuando tengamos ya que tomar decisiones, ¿esas decisiones van a pasar por consejo técnico? ¿Por consejo académico? Sí, dependiendo ¿De la profundidad? De la complejidad y todo aquello que se modifique. Por ejemplo, mira, en el caso de las licenciaturas de la JUSCO hicieron modificaciones a la currícula. Estas modificaciones a la currícula se le llaman, digamos, técnicamente es una adecuación. Y eso lo inscribes como LIE, por ejemplo, Plan 2014 o 2013, ¿no? Según terminemos y según sea, digamos, el impacto que pudiera tener en términos de la currícula, generalmente no sufren muchas, a veces no sufren muchas modificaciones, a veces sí, pero eso pasa evidentemente por el proceso que ya conocemos, va técnico y lo académico, y luego ya efectivamente se actualiza ante la Dirección General de Profesiones el proceso. Esa es un poco la idea, pero yo no puedo adelantar ahorita, porque a lo mejor las modificaciones que hacemos, ¿no?, se pueden ir centrando más, por ejemplo, hacia la parte de operación que hacia alguna otra parte, ¿no? Si vemos que afecta sustantivamente a la parte de la currícula, entonces sí, habría que hacer todo el proceso de técnico y académico y todas las comisiones que hay habidas y por haber. Bien, mi pregunta se origina porque los compañeros de CIES que estuvieron en la unidad decían, los programas que ustedes modificaron en 2003 o en 2004, unos programas que se hicieron modificaciones, dice, esos programas debieron haber sido registrados nuevamente. Yo le decía, bueno, es que solamente fue interno. Aquí está al calce del programa la fecha que se hizo la modificación, como el seminario, como epistemología y algunos otros. Aquí está al calce la modificación. Y decía, no, es que tiene que pasar por otro. No pasa. Porque no era un ejercicio de evaluación curricular ese, precisamente. Este sí es un ejercicio de evaluación curricular. Cuando hablan de programas, los CIES, haz de cuenta, uno sí tiene que distinguir. El programa educativo es el plan de estudios, general, global, ¿no? Y otra cosa es el programa de estudios indicativo, el programa sintético. Ahí tú no tienes la libertad para hacer muchas modificaciones, no tienes que respetar el nombre, los créditos y todo lo demás, ¿no? Pero ya, ¿no? Pero una revisión como la que estamos queriendo hacer de manera integral, pues implica evidentemente una actualización frente a la Dirección General de Profesiones. Muy bien. No sé, si quisieran agregar algo más. ¿Tú querías que pasara en la gráfica? Y finalmente, en la última parte, está un ejemplo de cómo se ha venido trabajando la evaluación de la LIE, y a mí me gustaría que Neftalí presentara estas evaluaciones que ya se están desarrollando. En este caso nada más ejemplificaríamos con una unidad que es la de Guadalajara. Bueno, hay un punto que queremos presentarle que tiene que ver con resultados preliminares precisamente, ¿no? Hay una unidad, vamos a presentar datos solo de Guadalajara, que tiene un proceso bastante avanzado de evaluación. Vamos a presentar la categoría que tiene que ver con seguimiento de egresados. Había un interrogante aquí que tenía que ver con el grado de satisfacción de los estudios realizados en la LIE. Y entonces
La gráfica muestra que el 34% de los chavos entrevistados dice que está totalmente satisfecho con la información que recibe la LIE. El 27%, para hablar de estas dos barras que están apareciendo ahí en la pantalla, el 27.8% dice que están también satisfechos. Entonces, si vemos el análisis, o un tipo de análisis que podemos hacer aquí, es que más o menos el 60% de la gente que egresa de la LIE está satisfecho con la formación que está recibiendo. Este es un dato, no tiene más análisis. Yo creo que lo que haríamos en las unidades es que esto tendría que analizarse para ver qué factores son los que le dan eso. Sí, son los que dan respaldo a esta percepción, ¿no? Hay una segunda diapositiva que tiene que ver con la inserción laboral, y esto es muy importante porque el promedio nacional de inserción laboral dice que tardan 3 años los estudiantes, los egresados, en insertarse para insertarse por primera vez al mercado laboral. Lo que nos está mostrando esta gráfica en la barra que ahí aparece de morada, creo, pero que va a aparecer en rojo probablemente, es que el 62% de los entrevistados dice que tarda menos de 6 meses para emplearse por primera vez. Y otro punto importante, del casi 16% dice que tarda entre 6 meses a 1 año. Lo que estamos hablando es que en realidad hay más del 70% de egresados que se inserta en un tiempo bastante corto al mercado laboral. Entonces es un dato que también habría que revisar con mayor puntualidad, que es lo que está ayudando a que se inserten muy rápido, ¿no? Hay otro indicador acá que tiene que ver con la percepción de empleadores, que es una tercera gráfica que va a aparecer por ahí. El 71% de los empleadores dice que está totalmente satisfecho con los profesionales del IE. Y esto es muy importante porque también habría que preguntar a los empleadores ¿por qué están tan satisfechos con los LIEs? Porque el porcentaje es bastante alto. Aunque estamos, también hay que decirlo, se refiere a los egresados de la línea de educación de jóvenes y adultos. Sí, pero las de inicial, por ejemplo, resulta que se colocan muchas veces antes de terminar. Porque hay necesidad de, y el tipo de labores que desempeñan, a lo mejor no son de intervención exactamente, pero facilitan su ingreso al mercado laboral. Sí. Y una cuarta gráfica que queremos presentar, que también se refiere a empleadores, se les preguntó en general cómo califica el desempeño laboral del egresado. El 71.4% de los empleadores dice que es bueno y el 28.6% dice que es sobresaliente. Entonces, estos datos son muy optimistas, pero igual requiere que se pondere muy bien cuáles son los factores que ellos toman para destacar que estos interventores son altamente valorados en sus empresas, ¿no? Sí, porque algunos lo que valoran más es la capacidad de adaptación, otros la iniciativa, otros más el cumplimiento de tareas rutinarias, pero que a ellos les son vitales. Entonces tenemos aquí que analizar si efectivamente van con las competencias o con los rasgos que están característicos, que están señalados en el modelo de la licenciatura. Creo que sí es muy válido hacer preguntas sobre eso. Muy bien. Ya para ir cerrando, una última conclusión de cada uno de ustedes. Bueno, una conclusión transitoria. Vamos a pensar que este proceso es importante y que tenemos que dedicarle tiempo, esfuerzo, porque finalmente nuestras voces pueden ser escuchadas siempre y cuando lleguen al colectivo, cuando se inserten en el proceso. Y creo que técnicamente tendríamos necesidad tal vez de asesoría, pero obvio que esto lo vamos a ir viendo conforme vaya desarrollándose el proceso. Yo me quedaría entonces con la idea de invitar a los compañeros, compañeras de las unidades a que se sumen a este proceso y que vayamos trabajando para perfeccionarlo, porque del diagnóstico que tengamos va a ser como la imagen de lo que se puede hacer y lo que ya hicimos. Yo primero reconocer el esfuerzo que han estado haciendo en las diversas unidades por incorporarse al proceso de evaluación curricular, ¿no? Tenemos unidades que están en una etapa que casi culminan esta fase de recabado de datos y que están por, digamos, darnos un documento más integral de lo que están haciendo como producto general. Entonces, reconocer que
que hay compromiso y que hay mucho interés en incorporarse. Y por otro lado, ponernos a disposición, yo creo que parte importante de que puedan avanzar es también un equipo que pueda buscar la asesoría, la planificación, el apoyo, como hemos intentado mostrarlo en estos últimos tiempos, y entonces que igual puedan acudir a nosotros para poder consultarnos, sugerirnos. La parte de la aportación que puedan hacer en los grupos que tenemos, yo creo que va a ser muy importante, entonces invitarlos a que sigan aportando, que sigan proponiendo, que sigan buscando relaciones entre ellos, de manera que puedan hacer un proceso mucho más integral, ¿no? Bien, y yo nada más para subrayar que la idea básicamente es, bueno, ya se puso en operación en algunas unidades, poner en operación en aquellas unidades que no lo han hecho. Ahí están los instrumentos, hay toda la posibilidad de aplicación. Los instrumentos son evidentemente una especie de marco de referencia más metodológico, más técnico. Esto implica también que pues hay que armar los equipos de trabajo en las unidades o en las entidades federativas. Ya estaríamos convocando a la reunión para octubre, pero sí queremos que la reunión de octubre sea una reunión donde los y las compañeras que participen, académicos, veríamos la posibilidad de invitar también estudiantes, pudiéramos traer básicamente aquellos datos, aquellas conclusiones, aquellas recomendaciones que nos permitieran efectivamente hacer las adecuaciones curriculares para hacer una LIE mucho más eficaz socialmente, mucho más pertinente, mucho más coherente internamente y evidentemente pues responder a esas necesidades sociales que son el origen de un programa de estudios de esta naturaleza. Pues muchas gracias a todos y a todas y a todos ustedes por estar con nosotros y ya los estaremos esperando en otros programas que van a tener que ver directamente con algunas investigaciones, algunos trabajos de tesis doctorales, de investigaciones que han tenido que ver fundamentalmente con el desarrollo de esta gran licenciatura, la licenciatura en intervención educativa. Muchas gracias a todos y a todas, en especial a los compañeros de TV UPN y a aquellos que nos han escuchado con mucha paciencia y con toda espero con toda la comprensión del mundo para poder seguir con este proceso de evaluación de diseño curricular. Gracias a todos y a todas. Gracias, Nef, gracias, Tere.